Buenas noches, bienvenidos a la 9ª temporada de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian Mira, ¿cómo está usted? Bien, muy contento de empezar otro nuevo año para nosotros. Así que usted arrancó este ciclo en el 2007. Exactamente, con Emiliano Gali, y bueno, ahora continuamos. Ahora continuamos. Afortunadamente. Afortunadamente. Esperemos que vayamos que no nos agarre, que sigamos. Que sigamos. 9 años, vamos por muchos más. Sobre todo si del otro lado tenemos gente que se interesa en algo por nuestro programa, sobre todo por los invitados que traemos, ¿no? Este año le digo que arrancamos pensando mucho. ¿Sí? Este año, ¿Por qué? Hoy vamos a pensar mucho, hoy vamos a pensar el país. Ajá, bueno. Vamos a pensar el país, vamos a pensar las reacciones de los argentinos, vamos a pensar cosas que muchas veces nos hacemos preguntas sobre por qué la gente reacciona de una manera o de otra frente a determinados sucesos políticos. Y bueno, este año creo que nuestra tarea va a ser, nos la pasamos muchas veces machacando sobre las cifras, sobre los números, sobre qué le pasa a la actividad. Eso lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero también vamos a tratar de pensar, de entender, A mí me pasa un montón de veces que digo, ¿por qué los argentinos hacemos esto o tal otra cosa? ¿Por qué reaccionamos de esta manera? El verano y el año comenzó afectado sin duda por el deceso del fiscal Alberto Nisman, en circunstancias que todavía no están claras, suicidio, homicidio, suicidio inducido. Bueno, no vamos a meternos nosotros a evaluar el caso policial porque no nos corresponde, pero sí lo que podemos hacer es tratar de entender qué contexto de país genera esto y en qué contexto de país nos vamos a mover de cara a una elección, donde se van a renovar, va a haber un nuevo presidente, por lo menos todo indica que va a haber un nuevo presidente, va a haber gobernadores que cambien en casi todas las provincias, intendentes que se reeligen, va a ser un año muy movido y más allá del electoralismo que a veces genera cosas como de corto plazo, nuestra propuesta, nuestra idea sería tratar de pensar un poco la Argentina, sobre todo si el ciclo electoral depara sorpresas o novedades, o por lo menos un mandatario nuevo. Quizás el 2016 tengamos que pensar el país también de otra manera, con otras ideas, con otra perspectiva. Me parece que buena parte de la sociedad, inclusive la que adhiere al oficialismo, está en búsqueda de cierto cambio. Si desde este lugar podemos ayudar a pensar algo de ese cambio, quizás contribuimos. Es cierto, bienvenido sea eso porque ocurre que muchas veces los fenómenos económicos de los que nos ocupamos habitualmente, de los temas agropecuarios, de los temas del campo, de los temas de la economía, tienen como trasfondo esto que vos mencionás, esto que vos decís, temas culturales, temas sociales, de conocimiento, de visión de lo que es una sociedad, y muchas veces son desconocidos o son dejados de lado o no son analizados porque la marea de las noticias nos lleva de una cosa a otra y lo que sucede hoy nos hace olvidar de lo que sucedió hace un mes, 2 meses, por ejemplo, ¿no? Exacto. Así que es una idea muy interesante. De hecho, el próximo programa ya vamos a estar hablando con un economista de la actividad industrial, pero este año vamos a hablar mucho con políticos, muchos son políticos en campaña. Después trataremos de cotejar si aquello que nos dijeron en campaña después lo cumplen si son electos, y si no son electos, qué posiciones mantienen. Nosotros desde este programa hemos preguntado mucho en función de saber qué iba a pasar con las exportaciones al campo, con la mirada de los políticos del sector agropecuario. Vos terminás también de ver eso con tu cobertura de Expoagro para el diario en el que trabajás. Bueno, vamos a ir chequeando, escuchando y tratando de abrir la cabeza, pensar cada vez más, respetar más lo que piensan las demás personas. El debate es buenísimo, el debate es lo mejor. Este año parece que en la Argentina por primera vez va a haber debate de candidatos a presidente. Sería bárbaro, los debates son buenos, tenemos que debatir inteligentemente, civilizadamente, con respeto, escuchar las ideas del otro. Casi todo lo que dice el otro sirve para aprender. Mucho, poco más,
siempre hay en el otro algo que nosotros no sabemos y que nos puede servir. Esa es la idea nuestra. Y fíjate que esta semana que terminó, el fin de semana, vivimos un partido político, la UCR, que tuvo una convención, que discutió, que votó una estrategia. Los medios se ocuparon de esa cobertura, algo que no era habitual, más allá de si uno puede estar o no de acuerdo con la decisión final, pero en una democracia que un partido político reúna a sus representantes para discutir, debatir una estrategia política, es algo que hacía tiempo que no se veía. Y me parece que es sano, ¿no? Y por otra parte, como vos decís, que se pudo ver claramente. O sea, yo prendí un canal de televisión y vi la postura de Ernesto Sanz, la postura de Julio Cobos, que tenían miradas diferentes. Las dos quedaron expuestas, uno las pudo escuchar, pudo entender o no los argumentos de los dos, elaborar sus propias conclusiones. El debate es bueno, así que vayamos a hablar, pensar un poco. Bueno, ¿y hoy? Y hoy precisamente es difícil decir que algo es lo mejor, es muy difícil, sería muy arbitrario, pero el deceso, el fallecimiento de Nisman provocó una cantidad de artículos de opinión muy abundante. La verdad que, insisto, es muy difícil elegir uno, pero particularmente hubo uno en La Nación de Mori Ponsowí que a mí me resultó excelente, me pareció sobresaliente. Hubo muchísimos muy buenos, sí. Pero el de Mori Ponsowí me pareció ¿Y por qué? descomunal. Se lo vamos a preguntar a ella en el próximo bloque. Vamos a sintetizar un poco el artículo y preguntarle a ella qué fue lo que estuvo pensando, qué la llevó a escribir eso. Ahora en el próximo bloque nos sentamos con ella y hablamos sobre esta Argentina que tenemos. Bien, nos vemos. Como decíamos recién en la presentación, la muerte de Nisman nos abrió una serie de interrogatorios como sociedad sobre la impunidad, sobre los lugares políticos en los que estamos, sobre cuánto nos importa ser un país verdaderamente republicano. En ese sentido, quien está sentada con nosotros, que es Mori Ponsowí, Mori es escritora, filósofa, vivió en Estados Unidos, en Venezuela, tiene 3 títulos, no le alcanzó con estudiar una carrera y estudió 3. Y ella escribió algo, a mí particularmente me pareció excelente y lo más interesante, creo, de las lecturas de opinión del verano, que se llamaba Tierra fértil para el kirchnerismo. ¿Qué quisiste decir con tierra fértil para el kirchnerismo, Mori? Buenas noches primero. Buenas noches, Hola. ¿Cómo estás, Mori? Muchas gracias por la invitación. En realidad, al principio, la nota se iba a llamar ¿Qué es el núcleo duro? Y después, bueno, pensando bien qué era lo que había escrito y conversando con los editores, el título quedó Tierra fértil para el kirchnerismo. Pero yo lo que me llevó a hablar de eso es que a mí cuando se empezó a hablar del 18 de febrero, pero mucho antes de los fiscales, o sea, tengo amigos que empezaron a tratar de hacer la convocatoria del 18 de febrero antes de que se sumaran los fiscales. Era gente que, sin pertenecer a ningún partido, estaba... Bueno, como yo creo que estuvo gran parte de la sociedad e incluso el oficialismo, digamos, murió Nisman y el oficialismo estuvo callado varios días porque era un magnicidio, digamos. Es muy grave que muera un fiscal de la República el día antes de que se iba a presentar al Congreso a presentar lo que iba a presentar.
Entonces, digamos que estuve en contacto con distintos grupos de la sociedad civil, repito, que sin pertenencia a ningún partido político, que dijeron, bueno, y esto va a pasar y va a desaparecer y se va a dejar de hablar de esto dentro de 2 semanas, como siempre se deja de hablar de todo porque las noticias son abrumadoras y no vamos a hacer nada. Entonces se empezó a hablar del 18 de febrero, después se empezaron a enterar que hubo otros grupos que convocaban para el 19, exacto, porque el 18 caía justo al regreso de carnaval, entonces pensaban que no iba a ir nadie. Al enterarse, los del 18, que los del 19 también estaban convocando, trataron de buscar quién era que estaba convocando, pero ya en ese momento, o sea, yo empecé a analizar qué estaba pasando en las redes sociales y ya había carteles en Facebook y en Twitter llamando a Plaza de Mayo, algunos para el 18, algunos para el 19. Entonces, ambos eran distintos grupos, más de 2 grupos. Empezaron a tratar de ver quién está atrás de esto y quién está atrás de esto, porque no iban a ser 2 movidas distintas. Se decidió convocar para el 18 y recién después una de las personas que convocaba para el 18 resulta que es amigo o se encontró en una reunión con uno de los fiscales, le contó, al fiscal le pareció buena idea y entonces ahí el fiscal dijo, nosotros también tendríamos que hacer algo. Y por supuesto fue la gran movida, contar con el apoyo de los fiscales y se terminó llamando la Marcha de los Fiscales, pero en realidad nació desde abajo, desde la ciudadanía. Paralelamente a que yo veía que sucedía esto, veía otra cosa, y es que mis amigos que publicaban cosas llamando al 18F, antes de que se sumaran los fiscales, tenían comentarios en contra en sus cuentas de Twitter y de Facebook de otras personas que tampoco eran políticos, pero que son, digamos, partidarios del gobierno, que decían, no, cuidado, tengan cuidado con quién van a marchar, tengan cuidado quién se suma a la marcha, si son voces opositoras al gobierno, nosotros no podemos apoyar. Y entonces esa pelota también se fue haciendo cada vez más grande, cada vez, digamos, con voces más violentas en contra del 18F. Por supuesto, uno no puede controlar quién se suma a una marcha. Estamos en un país democrático, se suma el que se quiere sumar. Entonces, por ahí empezaron diciendo que Cecilia Pando iba a la marcha. Entonces, ahí empezó todo el arco opositor, todavía sin que hubiera voces oficiales por ninguno de los 2 lados, a decir, no, si Cecilia Pando va a la marcha, ¿cómo voy a ir yo a la marcha? Yo no voy a una marcha a la que vaya Cecilia Pando. Pero bueno, no se piensa que Cecilia Pando está aprovechando una movida que nace de la sociedad civil y que por supuesto que no todo el mundo que va a una marcha piensa lo mismo, así como no todos los que fueron al 1 de marzo piensan exactamente lo mismo. Fueron colectivos, fue gente llevada por colectivos, pero también tengo amigos que fueron por su cuenta a Plaza de Mayo y no por el choripán. O que en todo caso se comían el choripán con mucho orgullo, como diciendo, yo no vine porque me dieron la coca y el choripán. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo traté de entender a medida que veía? Porque lo que fue maravilloso es ver en tiempo real cómo sucedían las cosas. ¿Qué sucedió después? Después se suman los fiscales, y entonces ahí sí se le empieza a llamar la marcha de los fiscales, y ahí sí el gobierno se pone en contra de la marcha, y ahí es cuando yo vi que todas estas voces aisladas, pro oficialismo y que tenían dudas de si ir a la marcha, de si no ir a la marcha, que criticaban, hay que ver, ojo con quién va, porque si va Pando yo no voy, porque si son opositores yo no voy. Entonces ahí, cuando se suman los fiscales, es que definitivamente la mayoría de la gente que es pro gobierno, por no decir toda, se pone en contra de la marcha y solo después sale Carta Abierta con su nueva carta abierta, y también hubo un manifiesto de los intelectuales, artistas y qué sé yo, que se llamó, bueno, un título larguísimo que no me sé de memoria, pero que era en pro de la democracia y qué sé yo, y en ese manifiesto se hablaba de un intento desestabilizador, de parodia democratizante, bueno, esas palabras. O sea, una marcha
que terminó juntando alrededor de 500.000 personas, que marcharon en silencio con fiscales de la justicia argentina, que lo único que hicieron fue pedir justicia. Marcharon en silencio para el gobierno es un intento de golpe de Estado, porque lo manifestó que era un golpe blando, pero lo más llamativo es que no solo el gobierno lo leía de esa manera. Es que eso es lo que a mí me llamó la atención y en eso quise hacer énfasis en la nota. No es solo antes de que el gobierno lo llamara de esa manera, ya había una gran cantidad de la población que lo consideraba desestabilizante. De la misma manera como antes de que se sumaran los fiscales a la marcha de los ciudadanos, la sociedad civil impulsó una marcha. Antes de que el gobierno dijera que eso era desestabilizante, ya había miles y miles de personas diciendo que eso era desestabilizante y un intento, con distintas palabras. ¿Qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que hacen los fiscales? Es la parte de arriba de la pirámide que, claro, logra ponerlo en conceptos más precisos, en eslóganes más fáciles de comunicar, más pegajosos, porque tienen el dueño, son, digamos, conocen las palabras, tienen publicistas, qué sé yo, y entonces se les ocurre de qué manera decirlo, de la misma manera que los fiscales fueron capaces de traducir algunos de los pedidos de la ciudadanía de una manera más articulada de la que podían los ciudadanos, porque los ciudadanos no son abogados, no son políticos, no son filósofos, no han estudiado ciencias políticas, entonces no saben cómo transmitir lo que ellos sienten, pero a lo que yo iba es, hay una base que es una base emocional, y entonces a eso le llamo tierra fértil. Y a mí me parece que cuando se habla del núcleo duro del kirchnerismo, muchas veces se habla, sobre todo en la prensa opositora, de Cristina y sus 6 acólitos, secuaces y fieles y qué sé yo. Y la verdad es que estoy bastante en contra de esa idea, porque me parece que 6 personas no logran movilizar un país si no hay un país o medio país o millones de personas, o sea, un amplio porcentaje del país que comulga previamente con esas ideas. Puede ser que hagas que esas ideas fermenten más rápido, digamos, por eso tierra fértil, digamos, pero la tierra tiene que estar fértil para que esas ideas puedan germinar. Cristina o este gobierno, el kirchnerismo, no inventó las ideas con las que ellos están trabajando. Eran ideas que estaban en un amplísimo porcentaje de la población. Había una cosa de lo que nos pasa es culpa del imperialismo, de Estados Unidos, de afuera, de las corporaciones, de complot internacional. Esa idea vos decís que estaba y que en algún punto Cristina la supo plasmar. Yo lo que digo es, según las encuestas, hay un 6% de la población que se considera kirchnerista, no importa qué. Ese es un 6%, pero después hay, según quien haga la encuesta, entre un 23 y un 25 que defienden a este gobierno. Entre 23 y 25 tienen una mentalidad y son hermanos nuestros argentinos, o sea, no podemos odiarlos. Tienen una mentalidad que sí cree en los complots, que sí cree en confabulaciones, que sí cree que el imperialismo es un enemigo. Te hago una pequeña pausa acá porque este tema es el que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Ese porcentaje que cree en todo esto. Vamos a un corte muy breve y ahora seguimos con Mori. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El ketchup, la mostaza
y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos con Mori Ponsou. Mori es escritora, tiene un título en Ciencias Políticas y nos estaba ayudando a entender el núcleo duro del kirchnerismo. Este sector que cree en confabulaciones, que cree en amenazas de golpe de Estado. ¿En qué más cree esa parte de los argentinos, como decís vos, que son nuestros hermanos? Yo lo que quiero decir es una cosa. Creo que no solo ellos tienen unas creencias de antemano. Creo que los que no son kirchneristas también las tienen. O sea, no me parece que los únicos que tengan una ideología o un pensamiento de base que no se analiza y que está ahí previo como tierra fértil para algo, sea ese 23%. Así como está ese 23%, hay otro 23% que es anti-kirchnerista visceralmente. Claro, sin entender razones tampoco. Y sin entender razones. Entonces, el problema que se da es un 23 enfrentado a otro 23 y nadie los va a hacer salir de su punto de vista, porque el punto de vista es irracional, es previo a cualquier discusión o a cualquier debate. Entonces no se puede dialogar porque no les interesan las ideas. Hay un escritor japonés, un novelista y cuentista japonés que es Haruki Murakami, que a mí me encanta, y hay una frase de Murakami en una de las novelas que no recuerdo si la dice un personaje, no sé bien a cuenta de qué viene, y dice algo así como: a las personas no les interesa la verdad, o no les interesa buscar la verdad, les interesa lo que ellos creen que es la verdad. Entonces, hay gente que está dispuesta al diálogo y hay gente que que tiene una tendencia a dudar, a no caer en los extremismos, pero yo creo que hay un 23 por acá y un 23 por acá, y no sé si esto es un fenómeno solamente argentino o si es del ser humano, me encantaría poder descubrir eso, que tiende a los extremos. ¿Y los dos son iguales de intolerantes? El 23% del kirchnerismo, quizás no el 23%, el 6% del kirchnerismo, cuando habla de todo lo que no es antikirchnerista, es muy autoritario. Bueno, yo ahora, fui ¿qué pasa del otro lado también? Yo fui a la marcha, digamos, fui a Plaza de Mayo la noche del 10, cuando nos enteramos todos que había muerto Nisman, y me fui porque me pareció un caso de una gravedad institucional tremenda sin que nadie convocara a nadie, y Plaza de Mayo estaba llena de gente. La mayoría de la gente estaba sin carteles de nada, había muchos con carteles que decía yo soy Nisman por lo de Charlie Hebdo, y entonces se copiaron, digamos, ese cartel, o había alguna gente que estaba con una velita, la mayoría de la gente estaba en silencio. Había un pequeño grupito en un costado que gritaba insultos contra Cristina que me da vergüenza decir a cámara porque no comparto en lo más Cristina mínimo. asesina, había carteles que decían eso. Entonces, ese grupo es tan intolerante como el otro y es son espejos en algún punto. Son espejos. Entonces, a mí lo que me parece es que vivimos en un país donde hay una confrontación tremenda. No sé si es más grande un porcentaje o el otro, pero en realidad no importa, eso lo podrán decir las estadísticas, pero son dos caras de una moneda y no salimos de esto yendo, digamos, con que las elecciones las gane un anti-kirchnerista, porque vamos a estar en lo mismo. Yo pienso que la solución a cuando un país ha pasado por situaciones muy traumáticas y de mucha violencia, la solución, creo yo, y no solo yo, sino que digamos es algo que se ha estudiado, con lo cual se puede no estar de acuerdo, pero es mi convicción, la solución viene por una tercera vía, que es busquemos qué es lo que nos une. Por ejemplo, yo pienso que tanto kirchneristas como antikirchneristas, como los del medio, como todos, estamos en contra de la corrupción, salvo los que roban, pero bueno.
pero la mayoría debe estar en contra de la corrupción. Entonces, busquemos un núcleo o unas bases o un tema de base en el cual podamos estar de acuerdo, los de un lado y los del otro de la moneda, y digamos, ¿qué queremos? ¿Qué clase de país queremos? Unámonos en eso y, por ejemplo, tratemos de que todos los candidatos a las próximas elecciones firmen unos puntos en contra de la corrupción. Entonces ahí no importa si eres kirchnerista, antikirchnerista, de derecha, de izquierda, todo eso está permitido en democracia, ser de derecha, ser de izquierda. En eso consiste la democracia, que haya gente que piense distinto, pero busquemos algo que nos une a unos y a otros y trabajemos por eso y después sigamos pensando distinto en las demás cosas. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a entender Argentina. Muchas gracias, buenas noches.